Nos vamos a ir hasta el capítulo 5 de Segunda de Samuel, verso 17 en adelante. Ya hablamos la semana pasada de cuando David conquista Jerusalén en los días del comienzo de su reino, cuando ya es rey de todo Israel y los jebuseos estaban burlándose, teniendo en poco la fuerza del nuevo rey y de su ejército. No podrás conquistar Jerusalén, no podrás conquistar nuestra ciudad, no necesitamos ni pelear, los cojos y los ciegos te resistirán. Y David fácilmente pudo tomar Jebús, o pudo tomar lo que luego se llamó Jerusalén, cortando las fuentes de agua, dejándoles sin agua. Tuvieron evidentemente que rendirse. Ahora, una vez que David ya es rey, ya está conquistado el monte de la adoración, y dice, por cierto, que David prosperaba. En el versículo 10, que se engrandecía. Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Sucede algo, y es que vienen los enemigos, es decir, vienen los filisteos. Vamos a leer en 1 Samuel 5, desde el 17 hasta el 25. Tony, si eres tan amable. Y después vamos a extraer algunas enseñanzas de ahí que van a ser muy poderosas, muy importantes para nosotros en este colaboratón. Muy bien. Dice, al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaín. David consultó al Señor, diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal-Perazim, y allí los derrotó, y dijo, el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal-Perazim. Y ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaín. Cuando David consultó al Señor, él dijo, no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Amén. Algunas cositas aquí que podemos aprender. Primeramente, cuando conquistamos el monte de la adoración, el enemigo va a querer bajarnos de ahí. David ahora es el rey de todo Israel, está en una gran ciudad como es Jerusalén, que en esta analogía hemos visto como el monte de la adoración que Dios amó, donde allí Abraham casi sacrifica a su hijo Isaac, en monte Moria, de donde también vino el rey Melquisedec, rey de Salem, rey de paz y rey de justicia, y Abraham le reconoció como un sacerdote del Dios Altísimo, de manera que le dio el diezmo de todo, y Melquisedec le bendijo, que también sabemos que es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. El monte de la adoración, ahora David lo toma como capital del reino, y el Señor determina que sea ese lugar donde tiene que ir todo Israel a adorar, el único altar. Ya no va a ser Gabaón, donde había descansado el tabernáculo, va a ser Jerusalén. Allí David lleva el arca. Allí David levanta el tabernáculo de David, una tienda donde estaba el arca para que el Señor fuese ministrado, que hubiese sacrificio, que hubiese ofrenda, alabanza constante, turnos de alabanza constantes para Dios. Allí también David vio como fuego descendía del cielo cuando levantó un altar en los días del juicio que había venido, un juicio fuerte sobre todo Israel por el censo de David, y levanta un altar en la era de Ornán Jebuseo, que era
el mismo lugar donde Abraham había en Moria sacrificado a su hijo. Y baja fuego del cielo y dice, este es el lugar que Dios ha determinado para un templo. Y ahí se levanta el templo de Salomón. Así que Jerusalén es el monte que Dios amó y el lugar que Dios escogió para que fuese el monte de adoración. Y decíamos que tenemos que conquistar el monte de la adoración, cada uno de nosotros. Es una altura, es un altar para Dios, es una vida que está entregada y consagrada para Él. Y también como ministerio estamos en un momento de transición donde tenemos un reto muy grande y es conquistar eso, que los colaboradores se conviertan en un monte de adoración, que cada vez que hacemos estos altos en el camino, 3 veces al año, pueda ser como una fiesta en Jerusalén. Ahora, el enemigo, cuando ve esto, que David ha comenzado su reinado, ha comenzado en ese lugar, en ese monte o fortaleza, dice en la Nueva Traducción Viviente que movilizaron todas sus fuerzas. O sea que aquí vienen los filisteos con todo su poderío en contra de David, del nuevo rey, y del ejército de Israel. ¿Y qué es lo que quiere hacer el diablo? Bajarnos del monte de la adoración. Lo que quiere es debilitarnos en esa fortaleza que hemos adquirido. Ahora, la fortaleza la tenemos en el monte, la batalla se libra en los valles. Dice que David bajó a la fortaleza, es decir, se mantuvo dentro de las murallas y vio cómo se esparcían los filisteos en el valle de Refaim. Y ahí estaban listos todos los filisteos para la batalla. Y David, aquí vemos que hace algo característico en su reinado y en todo su estilo de vida, aun cuando él era capitán del ejército bajo el mando de Saúl. Dice que consultó al Señor, versículo 19. Entonces consultó David a Jehová. Pero esto, estudiando la vida de David, consultar al Señor, David lo practicó, digo, desde que era uno de los capitanes de Israel, que iba al sacerdote y le consultaba para salir a la batalla. Y también después, cuando huye de Saúl, seguimos viendo a un David que consulta al Señor constantemente, que tiene el efod y a través del sacerdote usaba el urín y el tumín, esas piedras que manifestaban la voluntad del Señor, en un sí o en un no, o simplemente en un esperar, en un silencio. No sabemos exactamente cómo era, pero el sacerdote usaba esas piedras y se hacían preguntas así como esta que vemos aquí en el verso 19. ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Ves? Es una pregunta cerrada. ¿Sí? ¿No? ¿Silencio o espera? Si es que eran 2 piedras, el urín y el tumín, las luces y las perfecciones, y las dos, digamos, había una que decía sí y otra que decía no, era esperar, era silencio, o las dos decían no, o las dos decían sí. Era echar la suerte, pero Dios hablaba a través del urín y el tumín. Y David consulta de esta manera específica, ¿iré contra los filisteos? ¿Sí o no? Aquí estoy en la fortaleza, pero tened en cuenta que David podía aguantar. La pregunta era pertinente porque en esa fortaleza podían esperar allí y hasta años podían estar detrás de los muros. Jerusalén era una ciudad inexpugnable. Solamente tenía ese flanco débil que era, como estudiamos la vez pasada, la provisión de agua. Entonces, ¿nos quedamos aquí esperando o vamos a la ofensiva? Salimos al valle a pelear. Eran fuertes en el monte, tenían que bajar al valle para pelear, para salvar las ciudades de Israel. Porque David, como rey, con su casa, con su familia, con sus hombres cercanos, con su ejército, los habitantes de Jerusalén podían quedarse ahí. Pero ¿y qué tal si ese ejército de filisteos decía, sí, os quedáis ahí sitiados? Bueno, empiezan a atacar otras ciudades para simplemente provocar que salga el rey de la fortaleza. Así que era una cuestión de ir a la ofensiva para salvar el territorio, para salvar la nación de Israel. No quedarse, digamos, en su trinchera. Hay un cristianismo que es un cristianismo de trinchera. Es un cristianismo de quedarnos aquí como en gueto. Aquí nos quedamos a salvo. Pero Dios nos dice, salgan. La palabra iglesia es los que
salen afuera y los que llaman a los que están afuera. Y el Señor nos envía, nos dice, amen al mundo, aunque no sean del mundo, llamen a los hombres al arrepentimiento, sirvan a los hombres como yo vine a servir y a dar mi vida. ¿Por qué? Porque podemos ya tener nosotros la salvación y ser un pueblo donde hay seguridad y fortaleza, pero hay que luchar por las generaciones, hay que luchar porque otros conozcan a Cristo y hay que luchar por nuestras ciudades y por nuestras naciones. Pero lo que me llama la atención es que David consulta al Señor, o sea, ¿quién es el rey? ¿Quién es el capitán? ¿Por qué en los días de David vemos que se establece el reino? De hecho, Jesús se ha sentado en el trono de David. Jesús es el descendiente, el hijo de David. Y el trono de David se ha mantenido. ¿Por qué? Porque el trono de David era el trono de Dios. O sea, David no reina aparte del Señor. Quien reinaba en verdad, David era un obedecedor, como me gusta a mí esa expresión. David era un hombre bajo sujeción, bajo el gobierno de Dios. Y quien reinaba en los días de David, el capitán que iba al frente, era Dios mismo. Estamos hablando de una teocracia. Así que el Señor le dice, salgan, peleen por Israel, enfrenten a los filisteos. Ve, dice en el verso 19 al final, Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. O sea que fue una respuesta positiva, ¿no? Probablemente del Urim y el Tumim, del Efod. Señor, iré, ve. ¿Los entregarás en mi mano? Los entregaré en tu mano. Luz verde, respuesta positiva, porque David podía decir, ¡ja! El Señor está conmigo, estamos fuertes en Jerusalén, tenemos un gran ejército, ahora estamos unidos todo Israel, ya no solamente estoy reinando en Hebrón sobre Judá y Benjamín, ahora somos fuertes, sobre Judá. Ahora ya se nos han unido el resto de las tribus y podemos enfrentar a los filisteos. Pero no era así un bravucón David, no era un osado de esa forma. David era un hombre con temor de Dios, lo había aprendido en el proceso. ¿Por qué? Porque había cometido errores anteriores que le costaron muy caros. Acordaos cuando fue a residir donde los filisteos e incluso a la guerra con los filisteos sin consultar al Señor. Y eso casi le cuesta a Siclag. Bueno, le costó que destruyeran Siclag, pero casi le cuesta la familia, porque los amalecitas se llevaron a mujeres y a los niños. Esto pasó en esos días cuando David todavía no era rey. Y David, por no consultar al Señor, se metió en unos problemas impresionantes. Así que le ha caído a David un temor de Dios encima, que no se atreve a ir a la batalla sin la voz de Dios. De esta manera, el Señor quiere que nosotros también vivamos y nos conduzcamos. Es más, Dios anhela en este tiempo esa clase de líderes. Dios está echando de menos corazones como el de David, dispuestos a hacer todas sus voluntades, que le consulten, que no se quieran mover en su sabiduría, sino en la voluntad de Dios. Aplique eso usted personal, y si eres un hombre, un empresario, más un cabeza de familia, un empresario, una empresaria, para nuestros ministerios, la iglesia, por supuesto, más todavía. Tenemos que vivir el gobierno de Dios, vivir el reino de Dios. Ahora, cuando hacemos la voluntad de Dios, nos aseguramos que hay también un respaldo poderoso. Fijaos que me gusta como dice en una versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios irrumpió en medio de los enemigos como una violenta inundación. En estos días, ¿qué sería una violenta inundación? Un tsunami. Sí. Un tsunami. ¿Habéis visto la peli de Lo Imposible? Sí. ¡Oh! Qué bien rodada, ¿no? Cómo tú estás ahí, de repente está la familia tan tranquila en ese lugar turístico y ven venir esa ola gigante que en un momento estalla. O sea, les cubre y cambia completamente el panorama geográfico y las vidas de todos los que son víctimas de este torrente desbordado, de esta inundación
de muchas aguas. Aquí dice que Dios irrumpió contra los filisteos, irrumpió en medio de los enemigos como una violenta inundación. O sea, como Dios salió Israel de la fortaleza. David al frente, me lo imagino cabalgando con los hombres llenos de valor, porque Dios le había dicho, salgan, peleen, que yo estoy con ustedes. Pero ahí iba una fuerza angelical, iba una fuerza celestial, y la victoria fue así. Baal Perazim, dijo David, el Señor ha quebrantado a mis enemigos como corriente impetuosa, como un tsunami. Y Dios le llamó a aquel lugar Baal Perazim, el Señor que irrumpe, el Señor que abre brecha, el Señor que quebranta a mis enemigos. Y gloria a Dios, fijaos que el Señor se lleva la gloria de esta victoria, primera victoria contra los filisteos. David no dice, oh, qué ejército he formado, qué rey vencedor que yo soy, sino que David le da gloria al Señor. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa, dice en esta versión. Y llamó a aquel lugar Baal Perazim, el Señor que quebranta, el Señor que irrumpe. O sea, la victoria me la ha dado Dios. Y así es, nosotros apliquemos la palabra, nosotros tenemos que salir con Dios a pelear sus batallas, pero haciendo su voluntad. Y el Señor va a respaldarnos con la fuerza de un tsunami, va a respaldarnos manifestando que Él es Baal Perazim, Él no tiene rival. Y tenemos que bajar del monte de la adoración al valle de la batalla. Fijaos, cuando el agua baja, ¿no? Con una fuerza, como una luz que baja de la montaña, y como el volcán cuando erupciona y baja la lava. Y es algo potente, la fuerza de la naturaleza. Así nosotros desde la fortaleza, el monte de la adoración, tenemos que bajar en la voluntad de Dios a pelear las batallas del Señor. Así que yo he puesto aquí, cuando bajamos del monte de la adoración o de la fortaleza en Dios, al valle de la batalla, tenemos fuerza de tsunami, fuerza de torrente, la fuerza del monte se manifiesta en los valles. Así que aprendemos, compañeros, teocracia. Aprendemos. Ahí estaban todos los filisteos. Fue una gran batalla. Lo que pasa es que parece que está escrita en una forma muy sucinta, muy breve. Pero cómo me gustaría que el Señor, si estamos un día en el cielo, nos pase la película de todos estos momentos. Yo creo que la eternidad, Tony, va a dar para que nos pase el Señor un poco la moviola, la película ahí de lo que fueron estas batallas de Israel, de lo que sucedió en estos momentos. No nos lo cuenta David, ¿no? No lo cuenta él. Claro, como no va a haber... David sea la voz en off. Como no va a haber tiempo, no hay un tiempo cronológico en la eternidad. Lo mismo presenciamos todas las cosas así como en directo, como en vivo y en directo. Lo mismo Dios nos hace... Sí. O quizás hay salas y para ver las diferentes estadías de Israel. Yo creo que va a pasar, yo sé que de aburrido no va a tener nada. Yo creo que va a pasar como le pasó a los discípulos, ¿no? Que antes de Jesús soplar sobre ellos no tenían esa capacidad de entender, tenían muchas limitaciones y no habían sido regenerados por el Espíritu, pero cuando Jesús sopló, es como que yo creo que de repente todo lo que Jesús les había enseñado como cambió la perspectiva. Y luego Jesús estuvo enseñándoles antes de irse más, y yo creo que ya tenían ahí una mente abierta. Yo creo que cuando esta mente hiperlimitada que nosotros tenemos, llena de tantas cosas y de tanta suciedad y de tantas interrupciones, sea regenerada y Dios nos dé una capacidad, una mente nueva, entonces ahí yo creo que no hace falta ni que nos expliquen, ¿no? Nada más que con lo que nosotros hemos aprendido, con esa mente nueva, de repente vamos a entender detalles y a entender cosas que no hemos logrado captar, ¿no? Además de, claro, yo creo que estar con el Señor, ahí se va a iluminar todo, ¿no? Claro, que como todo va a tomar el sentido que tiene, pues
lo vamos a ver todo con una mente totalmente renovada. No vamos a ser los mismos. Pepi, si hay alguna intervención de la audiencia, Sin duda lo voy por a... favor, tú Amén. eres Ahí vamos. portavoz. Ahora, hay algo interesante en el verso 21. Dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron, dice. Verso 21 de 2 Samuel 5. ¿Cómo creéis que se pusieron los filisteos? Rabiosos. Nos han tomado nuestros dioses. ¡Qué humillación! Y los han quemado. Entonces, pasó un tiempo, verso 22, los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Se rearman. Y si había algún príncipe filisteo, porque los filisteos también tenían sus reinitos y había diferentes príncipes. Si había algún príncipe que no acudió en la primera batalla, ahora sí. Por eso, porque había un componente aquí de sus propios dioses que habían sido tomados y quemados, destruidos, y ahora era un asunto de conciencia para los filisteos. Y estaban como a la madre que le has quitado su hijito, ¿no? No, O sea, herida. como gata que ve amenazados sus cachorros. Entonces cambia completamente la estrategia. Si antes fue un choque frontal y Dios se manifestó como el que abre brecha, como el que irrumpe, el que quebranta como un tsunami, ahora cambia la estrategia. Y aquí yo veo que no hay que subestimar al enemigo, que Dios nunca subestima al enemigo, porque eso es, tener en poco al enemigo es como partir a la batalla con debilidad. De hecho, muchas veces el enemigo ha pasado a la inversa, que el enemigo ha menospreciado al pueblo de Dios y entonces eso le ha hecho más confiado. Acordaos Goliat cuando menospreció a David. Acordaos cuando Senaquerib y el Rabsacés tuvieron en poco, se burlaron así como, pero ¿qué es este? Está ganado, esto es pan comido. Y eso mismo, ese exceso de confianza ha jugado en contra. Dios no es así. Dios vio a los filisteos valientes, vio a los filisteos unidos, vio a los filisteos armados hasta los dientes y ofendidos porque sus dioses han sido quemados. Y entonces dice David, vamos a hacerlo diferente. Pero hay otro nivel también, hay otro nivel de consulta. Porque la otra fue consultar en un sí o un no, el Urim y el Tumim. ¿Salgo a la batalla o no salgo? Sal. ¿Los entregarás en nuestra mano? Los entregaré. Que Dios había podido decir, quédate, no salgas, vais a ser derrotados, espera, no es el tiempo. Pero Dios dice, adelante, yo estoy contigo. Pero ahora hay otro nivel de consulta que ya no es el Urim y el Tumim, que ya es algo más fino. Mirad, aquí lo vemos. No sé si tú estás ahí también, mamá. En Sí. 2 Samuel 5, y ahora leemos desde el 22 hasta el final. Después, los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaim. Cuando David consultó al Señor, él dijo, no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como el Señor lo había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Aquí ya no puede ser Urim y Tumim, ya no son preguntas cerradas. Consulta David al Señor y el Señor ya le habla por profeta o le habla por su Espíritu Santo, o le habla en visión o le habla en sueño, no lo sabemos, pero Dios ya ahora le va a dar una estrategia con detalles. Ahora Dios le va a decir, mira David, yo lo visualizo, ¿no? O sea, yo me imagino que el ejército sale por alguna parte de atrás de Rodea. Jerusalén, dan una enorme vuelta, se colocan en un bosque de álamos, de balsamera, en unas balsameras, se colocan ahí detrás y el enemigo está mirando la ciudad sin saber que el ejército
de Israel les ha rodeado y se encuentran a sus espaldas. Entonces Dios le está dando a David toda una estrategia con precisión, porque Dios habla. David ahora va a otro nivel de escuchar a Dios, va a otro nivel de obediencia también. Y se manifiesta el Señor como Jehová Sabaoth. Dios es el capitán, el Señor es nuestro estratega. El Señor, ¿qué significa Jehová Sabaoth? Dios, el Señor de los ejércitos de Israel. Y la palabra Señor es rey. Dios es el rey de los ejércitos. El Señor va adelante, nos capitanea, el que manda. Él es el Señor de la mies. ¿Qué quiere decir? Que Él es el dueño de la mies. ¿Y qué quiere decir? Que Él es el Señor de los ejércitos. Que Él es el caudillo, que Él es el máximo mandatario, nuestra autoridad de los ejércitos de Israel. Así como manda a los ejércitos celestiales, ahora está mandando a los ejércitos de Israel. ¡Wow! Dios concede una sabiduría mayor que la de los enemigos. Dios concede una creatividad. Dios sabía que de frente iban a ser derrotados en esa ocasión. Y ahora dice, vamos a ir con otra estrategia. Además, Dios es original. Dios no hace dos cosas iguales. A veces nos funciona una cosa una vez y pensamos, ahora siempre así, siempre así, siempre así. Y el Señor dice, oye, pero déjame que yo te guíe, vuelve a consultarme. Sí, así fue mi voluntad la vez pasada, pero ahora déjate el urín y el tumín, déjame que yo te voy a contar más las cosas que hay en mi propósito, las cosas que hay en mi corazón. Mirad, David va a recibir instrucciones del cómo, dónde, cuándo y con qué intensidad o velocidad. ¿Dónde? En las balsameras escondidos. ¿Cómo? No de frente, sino por detrás, es decir, una emboscada. ¿Cuándo? Cuando los oigas marchar, pero aún no los veas. ¿Con qué intensidad? Dice, cuando oigas el sonido de los filisteos en las copas de las balsameras, actuarás rápidamente, o sea, el factor sorpresa. Esa era la velocidad que debía imprimir David a sus ejércitos. Entonces, hay algo aquí que siento muy fuerte para este colaboratón, hermanos, pero que es una clave espiritual en nuestras vidas. Bájame un poquito la música instrumental, baby. Cuando oigas el sonido de marcha en la copa de las balsameras, ojo con esto. Cuando oigas el sonido de marcha en la copa de las balsameras, los bálsamos son álamos temblorosos. Hacen ruido cuando se mecen con el viento. David y sus hombres estaban escondidos en ese bosque de álamos temblorosos, de bálsamos. Entonces, abajo había ruido. Y Dios dice, cuando oigas el sonido de marcha. Entonces, escondidos en las balsameras, en esos álamos temblorosos, a lo mejor no lo iban a oír por el mismo ruido de los álamos. Y dice David, cuando oigas el sonido de marcha en la copa de las balsameras. Entonces hubieron hombres que treparon a lo alto de los álamos. Salieron de abajo que está el ruido y treparon a lo alto. Y allí en lo alto podían oír mejor. Ahí en lo alto podían dar la voz. Ya oímos la marcha de los filisteos. Entonces aquí hay una clave poderosa. Hay que subir a lo más alto para escuchar y para ver con claridad. A veces estamos abajo, estamos en la batalla y hay muchos ruidos, hay mucha confusión. Pero cuando, yo lo he experimentado en mi propia vida, cuando vamos a lo más alto, a la copa, ¿dónde ponen las águilas el nido? Lo más alto. Cuando vamos arriba, a los lugares celestiales, donde está nuestra vida escondida. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando estamos con Él, se aclaran los sentidos espirituales. Se abre el oído, se abre la visión. Desde ahí arriba iban a ver mejor, pero antes de ver iban a oír cómo marchaban. ¿Y sabes qué?
Hay cosas que no veo, pero ya las huelo. Hay cosas que no veo, pero ya las oigo. ¿Os acordáis cuando Elías estaba en lo alto del Carmelo y le dice a su siervo, dile al rey que arregle el carro y baje corriendo, que se oye el estruendo de muchas aguas? Elías todavía no lo veía porque nada más que era una nube muy pequeñita, como la mano de un hombre que veía el criado allá en la distancia. Pero ya Elías olía la lluvia que venía. Ya Elías sabía que venía un estruendo de aguas. Yo hay cosas que no veo todavía, pero ya las huelo, ya las oigo. Oigo el sonido de marcha de los enemigos. Oigo el ruido de la persecución. No lo veo todavía, es decir, en nuestro ministerio, en nuestra vida, pero ya huele a combate. Ya oigo cómo se va a recrudecer la cosa de cara a los tiempos venideros. Pero también por la fe sé que viene una lluvia mayor, que viene una gloria mayor, que donde abundará el pecado sobreabundará la gracia. Yo también huelo en el ambiente algo que Dios quiere hacer y algo que Dios quiere desatar. Hay que subir para oír, hay que subir para oír. Juan Carlos, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Oh, hermano mío, qué fácil, hay tantos ruidos abajo, hay tantos ruidos que son, sabes que los álamos temblones, los álamos temblones o las balsameras, se les llama también árboles llorones. Hay tantos ruidos que son a veces a veces ruidos de derrotas, ruidos de desánimos, ruidos de tristezas, ruidos de este mundo de pesimismo, de incredulidad. Hay tantos ruidos a veces a nuestro alrededor, hasta de gente familiar y de personas que no nos dejan oír la voz de Dios. Sube a la presencia, sube más alto, sube a la copa, métete con Dios para escuchar. Él quiere hablar, no solo con un sí o un no. Él quiere hablar con detalle. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Él no ha cambiado. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Oiga, esto no es para unos pocos. Un David rey, un pastor X o un ungido tal. No. Esto nos ha dado a Dios. Dios nos ha dado a todo el Espíritu Santo para guiarnos. Pero hay que subir. Hay que pagar un precio. Hay que trepar. Hay que salir del ruido y meterse en la presencia de Dios y estar ahí, donde se abren los sentidos. Y yo puedo oír mejor a Dios, que me va a decir lo que tengo que hacer. Oiga, para vencer, es importante que tengamos oído. Es importante que Dios nos dé la orden. Es importante que veamos desde arriba las cosas. Aplícalo a tu vida y di, oye, ¿yo qué tengo que hacer, Señor, en este tiempo de fiesta? Y sube, métete con Dios, métete en su presencia. Señor, siento esto, me dicen lo otro, tengo quizás voces, ruidos a mi alrededor, pero subo, trepo a la copa y allí va a estar la orden de Dios, ahí va a estar incluso el tiempo oportuno de Dios. El cuándo, el qué cantidad incluso yo puedo ofrendar, el qué tengo que hacer, cómo orar con precisión, cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios, todo eso. Entonces en esta batalla contra los filisteos vuelve David a vencer estrepitosamente. Pero no sé si veis cómo ha crecido en la obediencia el siervo de Dios. Luego tuvo que ir David a la palabra, tuvo que David aprender cuando muere Uza, cuando tiene que ir a Jerusalén. Ahí David llevó el arca en un carro y tuvo que aprender David una gran lección de que hay que hacer las cosas cerquita de la palabra, oyendo a Dios en sus instrucciones que ha dejado en la palabra. Pero eso será para otra ocasión, no para este
Colaboratón. Yo te doy gracias, Señor, por las cosas que nos enseñas en estos tiempos, Padre de Colaboratón. Gracias porque queremos vivir bajo tu gobierno, que seas el capitán, el Señor, que nos das el mandato, que nos dices todo, Señor, si tenemos que ir o no, si tenemos que hacer, qué hacer, cómo, cuándo. Señor, cada detalle queremos movernos en tu voluntad, porque son tus guerras, porque, Padre, son días delicados, son días, Señor, de gran conflicto. Oímos, cuando subimos a lo alto, oímos el sonido de marcha. Oímos, Señor, los tambores de guerra. Vemos, Señor, más allá de lo que ve el ojo natural, que, Señor, persecución está a la vuelta de la esquina, que los días del fin han llegado, que Cristo vuelve, que Cristo viene pronto. Vemos, Señor, por la fe, también la lluvia que viene para la tierra, la lluvia tardía. Vemos, Señor, los campos ya listos. Desde arriba vemos la tierra donde tú quieres que batallemos y conquistemos, Padre. Oímos, Señor, al capitán, oímos tu voz que nos dice, no temáis, actuad sabiamente, os hago más sabios que vuestros enemigos. No temáis, yo voy delante, yo soy el Señor que quebranta, el Señor que irrumpe. Pero seguid en la fortaleza, seguid en el monte de la adoración, que no os baje el enemigo de vuestra altura, de lo que es la vida en el Espíritu. Oh Señor, yo te ruego que subas el nivel de la iglesia, que subas a tu pueblo a las alturas del Espíritu, que seamos hombres y mujeres de ojos abiertos y de oídos abiertos, para que tú nos puedas usar, para que tú puedas hacer grandes cosas en este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.